Bienvenidos sobre todo al Product Fest, a esta primera conferencia que esperamos que os resulte interesante. Me presento, yo soy Juan Luis, soy el ingeniero principal de soluciones para Amplitude en Europa, Oriente Medio y África. Entonces estoy aquí con mis compañeros Máximo y Bruno, que están por ahí, que saluden. Entonces vamos a empezar con sin más preámbulo, con una de las conferencias de mi compañero también de Amplitude, Adam Greco, uno de los mayores expertos en analítica digital, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces vamos a intentar daros unas ideas sobre lo que él ha vivido y él ha hecho en determinados clientes, ¿vale? que han llevado a cometer determinados errores que no deberían de pasar. Con lo cual, Adam, if you may. Hola, me llamo Adam Greco y perdóname porque yo quería hacer esta presentación en español, pero hace 30 años que vivo en España y ahora mi español es muy horrible. Y no quiero que tenéis sufrir con 10 minutos en horrible español. So, voy a hablar en inglés, perdóname. Hello, everyone. So my name is Adam, and I live in Chicago. I'm visiting for a month here in Europe. I have been in the analytics space for about 25 years. You can tell because when I started, I had a whole lot of hair. I don't know. And I've written books on analytics. I was part of a startup that ended up being bought by Adobe and became Adobe Analytics. I wrote the book on Adobe Analytics, but the main thing is I've been through 1,000 analytics implementations in my lifetime, if you can believe that. So I have just a couple minutes before we do the panel discussion, and I'm going to share just some of the mistakes that I see people make around analytics and product analytics, but I'll be around all evening. I have many more. I could talk for an hour on this topic, but I'm just going to go through a couple of them. So the first mistake I see a lot of people make is that the product team uses different analytics tools than all of the other departments because product teams think that they're very special and that they should get to pick whatever tools they want to use. Now, one of the jobs that I had in the past is I ran worldwide analytics for Salesforce.com, another small little startup that I worked at. And they had a situation where our job was as a B2B company, to try to get people to come to our website and fill out a form. And I was really good at figuring out all the ways to attract people, and I was good at paid search, display ads, email, you name it. And we would get them to our website, and then they would have to fill out this form. And once they filled out this form, they were involved in a 30-day free trial. Now, once they went into a 30-day free trial, then the product team had a different analytics tool that they used. And they used that tool to see how the free trial progressed and if they became a customer. Now, if you think about this situation, we in marketing used one tool to figure out how we got people. They used a different tool for the product. Now, what happened here is a lot of problems. One is in marketing, we had no idea what happened, like which product they were being sent into. They could have searched for, say, customer service, and we would put them into a sales product because our two teams weren't talking to each other. We also didn't know what features people were using in the free trial because the product team had that information in another analytics tool, and we never found that out. But as marketers, we would have loved to know what people are doing first, second, and third when they started the free trial. The other thing is the product team, if someone stopped using the free trial, the product team had no way to get them back into the free trial because they didn't really care about that. But since we were a marketing team, our number one core competency is spamming people and getting people to come back into the product. So we could have emailed them or got them back in, but we never talked to each other. And lastly, we in the marketing team never found out which people actually became customers in the product, which meant that we couldn't judge the success of our marketing campaigns. So this is a big problem of marketing and product teams using different tools. And another example of this is we recently had an Amplitude customer that was using Google Analytics for acquisition and marketing, and then they were using Amplitude for
product. And what would happen is the product team had a theory that most of the people that the marketing team were bringing were the wrong ICP. They were the wrong type of people, but they couldn't prove it. But then they were able to start using some of our marketing capabilities in Amplitude, and for the first time, they could actually see what was the source of like their awesome target. So they would build a cohort of power users. These were the people that the product team really wanted. And now they could actually go back and find out how they got those people. And it turned out that there were some smaller campaigns and channels that were actually really effective at getting power users instead of just the boring SEO and paid search. And so by bringing marketing and product together all in one tool, it actually changed the whole way that they thought about it. Another problem that happens when marketing and product don't work together is you end up with like 3 or 4 or 5 different analytics tools on your website or in your mobile app. We see oftentimes companies that are using one tool to get data in. They're using another tool for marketing analytics, another for product analytics, another for experimentation, another for session replay. And one day you wake up and you have 5 or 6 different analytics tools on your site. And if you do that, there's a whole host of problems. You're basically splitting up each of your users into 4 or 5 different tools, which means you can never see in all one place all of their journey. You can't see all of the touch points, and you certainly can't optimize or personalize or do cool experimentation on them. And the worst of all is that if you have data about your users in multiple products, then you end up fighting all the time over which data is right in each product instead of actually just using the data to make better products, better features, better experiments. Another story I want to tell you is about what I call going from bottoms up and versus top down. This is another big problem that I see in the product world. And I want to tell this with a story. So when I was a consultant, I worked with a company and they had just invested a bunch of money to add chat to their website and their mobile app. And the analytics team was really excited because they were about to get new data. And analytics teams love when they get data. And so what they did is they said, here's some cool things we can do. We can track how often they're starting chat. We could track how often they're engaging by actually typing in the chat. We can figure out what the chat's about. And then they had these theories that there was a reason people were going to chat, maybe because their search wasn't very good. So they started going deep into search and chat. And they had this theory that maybe if search was better, people wouldn't go to chat. And they went down this kind of hole of what if we figured out how many people were searching and then chatting? And what were they searching for when they went to chat? And they went down this crazy hole. And then the executive called me in and said, Adam, can you help me fire my product analytics team? I hate them. They are awful. They're giving me really dumb data. And so all the executive cared about is online chat, is this a feature I should keep or get rid of? Is it helping? Is it driving more business? And is it saving me money because a lot of people are calling my call center and that's very expensive? So I went back to the product analytics team and said, you gotta forget what you're doing. You need to start with the biggest high-level objective and work your way down instead of working up from the data. Figure out what is the question that you're trying to solve. And the question was, are we selling more products in our e-commerce cart because of chat? And that got us to different metrics, like what is our orders with and without chat? What is our average order value with and without chat? And then we pivoted into the phone cost savings. We started looking at, were phone calls to the call center going down as chats were going up? And were we seeing when were they using chat instead of the call center? And at the end of the day, we ended up, instead of looking at boring metrics like chat started and chat engaged, which is what we got by going from the bottom up, we actually had some really interesting metrics that the executives cared about. And when your executives are happy, everyone's happy, and that's how you get bigger budgets and you get to actually play with all these fun tools. The next thing I want to talk about is what I call being a thermometer versus being a thermostat. So this is an important analogy for you to think about.
When you do digital analytics or product analytics, there's actually a lot of things that you have to do. And I'm not going to go through all these, but if you think about it, you basically have to go all the way from what are the questions you're trying to answer to getting the right tools. You've got to tag it, you've got to make sure you have really good data, you've got to QA it, and then you have to actually present it to your executives. And then if you do a good job, then you get the pleasure of adding new features or doing new experiment or trying new content. But the problem is that most companies, they don't do all of these steps. They only get partially the way through. And the way I say this is that most people are just using data in the product team just to report on what's happening in the product. But the true value of data is to turn data into insights, new things that you've learned, and then take those insights and actually make changes in your product. If you don't make changes in your product because of the data, you are a thermometer. You're boring, and you're just telling the temperature. But I want you, and I want to challenge all of you, to go back to your businesses and try to be a thermostat where you can turn the dial left and right and think of yourselves as using data to turn it into insights so that you're actually changing things. And if you look at this list that I showed you earlier, if you are only going to step 7 here, then you're a thermometer. And if you think about the last month when it comes to data and analytics with your product, how often, if you are honest with yourself, have you gone past step 7? And how often have you gotten to steps 8 to 11? And I would challenge you to figure out if you're maybe 20% thermometer and 80%, if you're 80% thermometer, 20% thermostat, next month, see if you can be 70-30. 50-50, and then flip it so you're doing more thermostat than thermometer. And that's the true power of data and product analytics, when you can go back to your company and say, we use data to identify something we can make better, we actually did something about it, and now we can use the data to prove that the changes we made had a positive impact. Okay? So, just a quick couple of tips, and then I'm going to hand it off to Jose Luis for the panel. Thank you, Adam. I'm sure many people in this room will leave with a lot of ideas to get action on. Y ahora, cambiando de nuevo al español, vamos a recibir por favor a los ponentes, Mariana, Daniela, Enrique y Álvaro, al estrado. Bueno, me dejáis a mí en medio, pues nada, libres. Pues nada, bueno, os presento, los tenéis aquí, pero bueno, os presento a Álvaro, que es el CEO de TaxDown, que creo que todos conocemos, sobre todo por la reciente declaración de la renta, más de uno que los ha usado. Enrique del Pozo, de Habitísimo, en donde ponen en relación profesionales con particulares que quieren hacer determinadas obras en casa o bueno, cualquier necesidad. Daniel Arcobaso, de Packlink, que creo, a lo mejor algunos, seguramente alguno hemos usado aquí para enviar. Y, por supuesto, Mariana, que viene de RBI, concretamente de Burger King y Popeyes, o como dice mi compañero Adam, Popeyes, ¿no? Entonces, pues, lo que vamos a hacer un poco es intentar, con esto que Adam nos ha contado, el ver cómo vosotros lo aplicáis o qué es lo que os habéis encontrado en los diferentes momentos de la analítica digital que estáis pasando en vuestro propio negocio. Con lo cual yo quería empezar por casi el primer problema que hemos visto, que ha sido el que era relacionado con el tema de esa lucha entre marketing y producto, que debería tender más a una colaboración que a otra cosa, y que genera silos tanto en productos como en datos. Entonces, en vuestra experiencia, ¿cómo lo habéis visto? Enrique, por ejemplo, a ti mismo. Bueno, en el caso de Habitísimo, la propiedad de la analítica, digamos, está compartida, ¿no?, entre diferentes áreas. Sería más el equipo de data, quizás, quien comparte visualizaciones de datos a negocio o a marketing o a SEO, pero datos, o sea, no comparte insights, no interpreta los datos, ¿no?, los datos en bruto, digamos, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, colaboro con Data en toda la parte de selección de la herramienta de Product Analytics o de definición, ¿no?, de la taxonomía de los eventos.
Y la herramienta de Product Analytics sí que la explota el equipo de producto, ¿no? Sería quizás el mayor responsable de explotar esta herramienta. Yo como CRO, como parte de este equipo de producto, bueno, trato un poco, mi objetivo también es impulsar o promover el uso de esta plataforma en todas las áreas, ¿no? Yo creo que un poco la base, la clave es esa, ¿no? Que cada área se sienta también propietario, ¿no? de estas herramientas. Y como comentaba Adam, también me parece clave la parte de comunicar. Yo creo que todos hemos recibido emails, ¿no? Con Excels terribles, ¿no? Que dan ganas de... Siguiente email no lo abres, ¿no? Porque sabes que va a ser muy duro, ¿no? Entonces creo que nuestra responsabilidad es también saber comunicar de manera muy sencilla, muy digerible, cuáles los resultados de unos análisis, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que sí, serían las dos claves, ¿no? El saber comunicar y promover un poco, educar o tratar de hacer sesiones con los equipos para que todo el mundo sea capaz de utilizar estas herramientas. A nosotros nos pasa un poco igual con la parte de data, es el equipo de data que se ocupa de centralizar los datos en un data warehouse, ¿no? Entonces, la idea es usar una sola herramienta para que sea más fácil, a pesar de que luego cada uno use, ¿no? Una herramienta distinta, para que sea más fácil tener un sitio donde consumir los datos, porque si no hay un coste de aprender a usar, ¿no? Distintas. Y lo único que veo difícil en nuestro caso es, que estamos trabajando en ello, es hay datos transaccionales, cuántas cosas se han comprado, average order value, así, y luego datos comportamentales de producto, ¿no? Enlazar las dos piezas todavía estamos ahí en proceso para poder tener un poco completo. Y en la parte de marketing, la limitación que veo es la parte de cookies, que al final nosotros se reduce un poco lo que podemos realmente analizar. Entonces ahí sí que estamos intentando ver cómo poder hacer un funnel completo, ¿no? Desde que entran a que luego cómo interactúan hasta que lleguen a comprar. Entonces yo creo que tener una herramienta en este caso ayuda, una sola, porque si no hay una carga cognitiva de cambiar y cruzar, así que es... Una consolidación de todo. Justo, un poco difícil. Justo, a nosotros nos pasa lo mismo. La parte del dato transaccional y todo lo que tiene que ver con negocio está muy separado de la parte de comportamiento y lo que sería marketing o la parte de producto. Entonces, ese momento de trabajo colaborativo entre BI y el departamento de producto y marketing es lo que va a hacer la diferencia. O sea, democratizar un poco la información de ambos mundos y obviamente habrá gente que lo pilla a la primera y poco a poco entras en el ciclo donde ya entra gente que lo vende por ti y no eres la única persona a favor de esa unión de datos. Sí, sí. ¿En tu caso, Álvaro? O sea, yo creo que encontrar la fuente de la verdad siempre es muy complicado. O sea, fijaos que nosotros resolvemos un problema que es calcular tus impuestos, que no deja de ser recopilar datos y hacer un cálculo. Solo hay uno correcto. Entonces, bueno, y sigue sin resolverse. O sea, aún no somos capaces de hacerlo en el momento. Tenemos que esperar a la campaña, a la renta, etc. Entonces, desde TaxDown tenéis que entender que nosotros, por ejemplo, tratamos datos de muchas personas de distinta casuística. Imaginaos todos los datos que recogemos para hacer la declaración de la renta de una sola persona y cómo eso se mueve en el tiempo y cómo influye a los equipos de marketing, de data, de producto, y seguimos sin ser capaces de resolver este problema, ¿no? Creo que cada vez más el hecho de hacer que soluciones digitales de analítica permitan que cualquier persona de la compañía sea owner, ¿no? Y pueda producir sus análisis de datos es valor. Y yo creo que eso está pasando. Yo no es por hacer la pelota, pero el Assistant de Amplitude de AI está bastante bien. Para alguien que no ha hecho analítica o de cualquier área, es una fuente de la verdad. Sigue habiendo un reto entre, como decíais, cómo conectamos los datos del negocio con los de producto y eso nos da el journey completo de los usuarios. Creo que aún ahí queda recorrido. Pero para mí lo más importante de cara a trabajar los silos es hacer que la analítica sea sencilla, que es para mí lo más importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, eso, digamos, estamos hablando primero de una parte de consolidación de esos datos, de poder unir el producto con analítica en vez de la típica lucha, llegar a una colaboración entre ambos departamentos. Esa es un poquito la idea. Y esto también me lleva un poco a lo que comentaba Adam sobre el top-down y el bottom-up y demás, a la parte un poco de monetización de la analítica. Es decir, muchas veces, y sobre todo yo me encuentro que vamos y la analítica se ve más como un coste que como una inversión o algo que pueda aportar beneficio muchas veces. Entonces, y el beneficio lo veíamos, ¿no? con ese top-down, ¿no? que nos comentaba Adam.
Y en vuestro caso, y esto quería, Daniela, ¿cómo vosotros conseguisteis a lo mejor o estáis intentando conseguir que eso se vea como una inversión y que realmente sí es una fuente de beneficio para vosotros la parte analítica? Vale, sí, yo creo que justo en Packlin en este caso no se ve como un coste porque tenemos una reunión semanal llamada como Business Review y ahí hay un equipo de data que centraliza, ¿no? En el Data Warehouse hace como ingesta de datos y luego informes y usamos esos informes y prácticamente la reunión consiste en revisar los datos, ¿no? Ahí, claro, el equipo de datos se ocupa de la ingesta y cada responsable funcional se ocupa, ¿no? De lo que es la interpretación y llevar insights. Entonces, yo creo que ya había como muchos datos y un enfoque en este sentido. Creo que ha ayudado también que este año hemos implementado algo de A/B testing. Entonces, esto ha desvirtuado un poco el tema de opiniones, ¿no? Antes era como, no, pero yo creo que esto, si lo hacemos así, yo creo, yo opino, luego, ¿no? Como siempre, depende de quién opine, ¿no? Tiene más o menos peso. Entonces, pudiendo iterar bastante rápido y decir, venga, probamos, te das cuenta como muchas ideas y muchas cosas no van a ningún lado. La mayoría de los test no suelen dar, ¿no? Resultados espectaculares, a menos que tu punto de partida no sea muy, muy bajo. Entonces, bueno, mejoras algo. Entonces, yo creo que habiendo visto que efectivamente los datos luego dan un insight, ¿no? Valorables así, nunca se han visto como un coste en específico. Ahora, el punto es, tienes que llevarlo, tienes que darle credibilidad y por esto la idea es, tú eres el responsable de los datos. No es data, te lo trae, pero no hay nadie al que le puedas culpar. Tú vas ahí y con eso tiramos. Yo creo que en esta parte nos ha ayudado a nosotros, sobre todo eso del A/B testing para dar un poco más de credibilidad. Darles datos. María, ¿tú querías Nada, nosotros comentar? lo que hacemos sí que lo tenemos que traducir todo a euros. O sea, creo que al final cualquier test, cualquier mejora que hagas, si no traduces a euros, hay una parte del negocio que no te va a hacer mucho caso y lo va a ver como un coste innecesario. En el caso de Burger, bueno, es un mercado, Burger y Popeye son muy cambiantes, QSR es muy adaptativo, entonces sí que tenemos una traducción de cada test que se hace, cuánto trae o cuánto no trae y lo difícil de hacer un rollback cuando hay que hacerlo porque se gana dinero pero también se pierde. Y hay que venderlo muy realista para que la gente que al final lo paga y acepta ese presupuesto de analítica diga que ok al final del día. Es súper importante. En vuestro caso, por ejemplo, que son unos negocios un poquito diferentes, ¿cómo se ve la parte de inversión, coste? No sé, a ver, para nosotros tomar buenas decisiones con datos es barato. O sea, quiero decir, no solo además mejora los costes, porque en muchos casos nos ayuda a ser más eficientes, a tomar mejores decisiones, sino a la vez también incrementar los ingresos. Así que, vamos, tomar decisiones basadas en buenos datos es clave para incrementar top line y reducir costes, al menos en tax down, ¿no? Bueno, yo como comentaban Daniel y Mariana, perdón, yo como CRO pues igual, yo vengo de la parte de UX o diseño previamente, ¿no? Y desde hace muchos años ya estoy trabajando con datos, ¿no? De hecho, la época de Omnitor, o sea, hace muchos años ya. Y a partir de ahí pues me he ido evolucionando un poco a tema de CRO y haciendo experimentos o modificando, añadiendo features, modificando el producto, es muy fácil medir el impacto en conversión y traducir eso al lenguaje de la pasta, ¿no? Que es lo que interesa al negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy fácil, ¿no? Un ejemplo gravísimo, si aumentamos un 5% la conversión de generación de leads y eso hace que los profesionales, el marketplace, los profesionales que están comprando ese lead, pues haya muchos más usuarios comprando presupuestos a 10 euros, pues el revenue mejora, ¿no? Es un ejemplo muy, muy simple que habría que influye muchas más variables, por supuesto, pero es muy fácil traducirlo en dinero, ¿no? Y como comentaba antes también, la parte de cómo vas a transmitir, a comunicar ese impacto, ¿no? Eso creo que es clave, ¿no? No, totalmente. Y además aquí ha habido una cosa que ha comentado Álvaro, la parte de tomar decisiones guiadas por los datos, que eso realmente no es ir con el dedo así y conseguirlas. Y también lo que comentaban también Mariana y Daniela por la parte de experimentación y por la parte del cambiante, ¿no? El negocio cambiante de eso, que realmente muchas veces nos quedamos en correlaciones y no vamos a buscar causalidad, ¿no? De decir, oye, necesito esa experimentación para tener la causalidad y que realmente me dé el dato. Todo esto, como hemos visto ya, colaboración, parte de estrategias guiadas por el dato, me lleva a pensar, la estrategia guiada por el dato muchas veces nos quedamos en el pasado, ¿no? Lo que estaba comentando Adam de los 7 puntos y no pasábamos al punto 7, creo que era.
Para vosotros, es decir, ¿estas decisiones guiadas por los datos os permiten cambiar el futuro? ¿O os quedáis simplemente en dar una mera métrica y lanzarlo? ¿O usáis eso para decir, oye, pues esto que a lo mejor no funcionó bien en un momento, pues vamos a cambiarlo y vamos a hacerlo funcionar mejor? ¿Qué es lo que pensáis? Nada, justo, o sea, el mercado, bueno, el sector del QSR es muy cambiante, por lo cual nosotros nos adaptamos o morimos. Entonces, bueno, sí que nosotros tratamos de usar los datos para aprender y para involucrarnos ya en el futuro de lo que va a ser el usuario. En el caso de Burger, sabéis que tenemos delivery propio, que es algo que no tienen muchas cadenas de comida rápida, y tenemos muchos usuarios que usan nuestra app, así que tratamos de adelantarnos al comportamiento para mejorar la experiencia y también mejorar, obviamente, las ventas. Todo eso va acompañado de muchas cosas. Ahora el futuro nos trae herramientas de inteligencia artificial al alcance de la mano. Nadie es experto por ahora en Burger, pero sí que nos gusta testar cosas nuevas y no nos da miedo innovar con ese tipo de herramientas. O el tema de las cookies, que ahora el marketing mix modeling está volviendo a sonar por ahí. También tenemos un pie en cada lado a ver de dónde sale mejor la información para adelantarnos. Justo, no quedarnos en el pasado y solo saber los datos y reportar. Más que reportar es cambiar el destino de lo que vayamos a testar. Yo soy usuaria de la app de Burger King. No hay que decir. No debería decirlo a mi dietista, pero bueno. Nada. No, nosotros lo que pasa es, habíamos implementado un modelo como recientemente que es el modelo de Amazon, se llama como One Pager, Six Pager, ¿no? Tienes que, para cualquier iniciativa que tenga un poco de entidad, contestar una serie de preguntas. ¿Quién es el cliente? ¿No? ¿Cuál es su problema? ¿Cómo lo resuelves? Una pregunta es, ¿cómo vas a medir este impacto? ¿No? Entonces, eso te obliga primero a buscar métricas, y lo que decía antes, ¿no? Métricas relevantes, que no sea típico que has optimizado una cosa que luego no se traduce en nada o no se entiende cómo contribuye, ¿no? Al final al dinero, o más cliente o más ARPO, ¿no? O que se vayan menos. Entonces, esto te obliga prácticamente primero a mirar a datos pasados y luego a estimar un poco qué crees que vas a obtener, como una especie de, ¿no? de business case. Claro, tienes que tener datos sólidos y también una proyección creíble, porque si no hay precedente que haya mejorado el conversion rate de 5 puntos, pues no lo va a mejorar tu iniciativa, desde luego, ¿no? Entonces, yo creo que esto prácticamente fuerza a que todo tenga, para tener una aprobación, unos números que lo justifiquen, pero luego también lo juntas, ¿no? con posibles costes así, y esto ayuda. Desde luego, la mayoría, siendo muy sincero, del 80-20 que decía Adam, no estamos en 50-50, estamos más, ¿no? 70-30, pero creo que esto impulsa bastante, ¿no? a obligarte a ver cómo vas a mejorar con tus métricas. ¿Cómo vais a accionar eso, por supuesto? Y en vuestro caso estáis más 50-50, 30-70. Sí. ¿Cómo andáis? Bueno, a ver, al final predecir el futuro es imposible. Lo que sí que podemos hacer es pues, reducir incertidumbre, ¿no? Gracias a la analítica, ¿no? Y, por supuesto, si analizas cohortes de usuarios, ¿no? y detectas, por ejemplo, que aquellos usuarios que se han descargado una aplicación, aplicación móvil, pues son usuarios más recurrentes o compran más, pues tú intentas hacer modificaciones en el diseño, ¿no? Bueno, primero para establecer si es una correlación o una causalidad, pero ya tienes información, ¿no? que puedes ir probando, ¿no? O, por ejemplo, añadir un cupón de descuento, ¿no? como hemos hecho hace muy poquito, ¿no? Cuando un profesional se registra, pues esto hace que, primero, que mejoremos la conversión del funnel de activación, pero también detectamos, ¿no? como ese tipo de usuarios al final son mejores porque compran más y tal. Bueno, pues vamos a intentar hacer cambios en el producto para promover eso, ¿no? Así que, bueno, pues predecir el futuro es difícil, es imposible, pero sí que podemos establecer un poquito de correlaciones, ¿no? Intentar de utilizar la analítica para, por lo menos, aumentar las probabilidades de éxito, ¿no? En nuestro caso, Álvaro, para la próxima declaración de la renta que tenéis pensado. Pues nosotros intentamos no hacer reporting, o sea, porque es que al final, ¿no? Ir ahí a una reunión a que alguien te cuente lo que ha pasado, como decíais, ya no cambian las cosas, ya es agua de borrajas. Nosotros intentamos, como decíais, poner el 100% del tiempo en el futuro, en lo que podemos hacer con la información que nos ayuda a mejorar la experiencia, la aplicación, ¿no? El funnel en general. Intentamos verlo de esa manera, luego tampoco es así. O sea,
No, muy bien, además ayer estábamos hablando de los temas de experimentación para tener eso más concreto. Si os tuviera que pedir que, por resumir toda esta charla y también dar paso a que podáis hacer algunas preguntas a quien queráis, al panel, como lo que deseéis, si me tuvierais que dar una frase, por ejemplo, para resumir ¿cuál sería para vosotros la clave de éxito para evitar estos errores de los que hemos hablado e intentar promover esa colaboración, esa experimentación, esa predicción, no siempre posible, pero al menos que se intentara? ¿Cuál sería? Una frase simple. Bueno, yo creo que por mí los datos son responsabilidad de todos, es decir, porque a veces hay como un equipo que piensas que te saque, te analice, te hace todo, no, pues habrá un equipo, ¿no?, que se ocupe de la ingesta y esto, pero luego cada responsable tiene que ser capaz, ¿no?, de validar sus datos, democratizarlo, ponerlo disponible, para que esto sea algo efectivamente accesible a todos, porque si no queda como, me llegan datos, no me lo creo mucho, no, creo que eso es lo más importante. Democratización del dato. Bueno, yo si tuviera que hacer una frase es tómate tu tiempo, porque creo que muchas veces en este mundo vamos corriendo porque sentimos que tenemos capacidad de hacerlo todo muy rápido. Y lo decía Adam antes, todos los puntos para ser exitoso al final en la analítica lleva mucho tiempo, auditar lleva mucho tiempo. Tómate tu tiempo de ver que el dato sea creíble antes de tomar ninguna decisión en base a ese dato, que al final es lo más importante. Perfecto. Democratización del dato, tener tiempo y tomar de tu tiempo. Bueno, yo creo que cada análisis o cada experimento, ¿no?, nos permite conocer mejor a nuestro usuario y nos permite, pues, tomar decisiones más inteligentes, digamos, ¿no? Al final, el dato por el dato no sirve para nada, ¿no? Los datos tienen que ser accionables y accionables para mejorar la experiencia del usuario y para mejorar la conversión, ¿no? Datos accionables, eso sí, eso es importante. ¿Y tú, Álvaro, qué sería lo que dirías? No sé si habéis visto lo del Sam Altman que dice que en pocos thousand days, o sea, 1000, 2000, 3000 días, hay superinteligencia. Entonces, volviendo un poco a lo que se ha planteado aquí, creo que, si no lo habéis probado, pero las herramientas que ahora tenemos de inteligencia artificial permiten, incluso en las plataformas y o los agentes, permiten que cualquier persona pueda conseguir el análisis de datos que quiera. Claro, si eso es cierto, ahora la complejidad está en hacer la buena pregunta, que creo que es algo que decía antes Adam, ¿no? El no ver los problemas por la métrica, sino, oye, ¿qué pregunta quiero resolver, ¿no? ¿Cuál es la duda que tengo, el problema o la hipótesis o lo que sea que no comprendo? Pues yo creo que el reto a futuro para el ser humano y nosotros va a ser hacer las buenas preguntas, y eso no es fácil, ¿no? Tendréis amigos que buscan muy bien en Google y otros que buscan fatal. Entonces, bueno, yo creo que eso para mí es el reto, hacer las buenas preguntas. Fenomenal, porque eso viene al caso también cuando estamos definiendo casos de uso, de decir, oye, ¿cuáles son las preguntas de negocio que al final me van a llevar a definir el dato que tengo que capturar? Pues, bueno, os quería dar las gracias a todos, a los cuatro, ¿vale?, por haber participado. Entonces, os abro el micro a vosotros para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera saber? Sí. Me parece, Fran. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, los datos en sí mismos son números, o sea que no valen para mucho en sí mismos. Lo importante son los insights. Y lo que no me ha quedado claro del todo es cómo compartís, bueno, por un lado, cómo sacáis insights en base a vuestros datos, eso por un lado, y por otro lado, cómo los compartís entre los diferentes departamentos. Álvaro, me ha gustado mucho lo que has comentado, que se toman decisiones maravillosas, pero no tanto el reporting. Y cuando digo lo del tema del reporting, no digo que reportemos datos, eso me parece del pasado. Me refiero a reportar esos insights, ¿no? Esas suposiciones que hemos sacado, cómo las hemos validado y cómo se comparten, que creo que es el problema interdepartamental. ¿Qué me podéis contar? Para todos, ¿eh? Sí, sí, sí. No, vamos, claro, estoy de acuerdo. Lo complicado es hacer buenas preguntas y sacar resultados que os sirvan para tomar decisiones. Esto es el juego, estoy de acuerdo contigo. ¿Nosotros qué hacemos? Pues no es sencillo, ¿no? Intentamos, pues yo creo que han mencionado varias cosas. Cada vez que construimos cosas, intentar medirlas. Creo que son cosas básicas, ¿no? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Qué sería un éxito en el caso de que, ¿no? ¿Cómo resolveríamos el problema que queremos, ¿no? ¿Qué contaríamos nosotros como algo positivo? Yo creo que el pensar en poner buenas balizas que te permitan resolver, pues, dudas que puedas tener del producto, a nosotros nos ayuda
a recoger esa información y a tenerla de una manera estructurada. No sé, el ser muy transparentes. Por ejemplo, nosotros ahora utilizamos muchas herramientas, compartimos mucha información intracompañía a través de canales de Slack, automatizaciones, tenemos alertas, colgamos vídeos con insights de datos, damos, en general, cada vez que creo que intentamos resolver un problema, siempre el dato es parte de él, si no, no fluye. Y eso lo hacemos en todo, yo creo que en general, en todas las cosas que hacemos, en el ciclo de vida del producto o del delivery. No es fácil, luego se crean silos, hemos hablado de muchos problemas, ¿no? O distintas fuentes de información, la famosa fuente de la verdad, ¿a quién creemos? ¿No? Que eso creo que es otra de las cosas que hemos resuelto. Entonces, bueno, yo creo que no hay una respuesta correcta, ¿no? Y también cada organización es distinta. Hay organizaciones que tienen muchos datos. Imagínate Taxdown, que gestionamos ¿no? miles de puntos de información de una persona, versus otra organización que quizás no sea tan intensiva en data. Bueno, yo creo que al final lo importante es resolver buenas preguntas, ¿no? Y que te ayuden a tomar buenas decisiones que hagan que tu negocio crezca, que los costes bajen. O sea que seguro que vosotros podéis aportar algo más, ¿no? De qué os funciona a vosotros. Claro, sí, a nosotros, como comentaba, tenemos esta reunión como Business Review donde cada responsable de área tiene que traer algo semanal. Entonces puedes inventar algo. Normalmente lo que haces es pues una feature que hemos lanzado, algo que se quiera compartir, lo compartes allí, tienes tus datos de apoyo. Datos, cuando hemos hablado ahora mucho de dato cuantitativo, también a veces algún dato cualitativo, es decir, porque a veces más que data driven, ¿no? Que ser un poco más data informed, es decir, vale, esta es la información que nos dan los números, pero luego he hablado con los clientes para entender qué pasaba aquí. Entonces ahí, como estás, entre comillas, obligado a tener insights semanales de lo que ha pasado, que quieres compartir, ahí es un foro. Para mí lo que no funciona es como largos mails donde cuentas, ¿no? Tus datos, porque hay demasiado y la gente no se lo lee y le cuesta consumirlo. Entonces tenemos ese espacio de 2 horas semanales y ahí se pelotea, se discute. Para nosotros eso nos ha funcionado porque por lo menos la gente es presente. Entonces hemos intentado hacerlo de forma síncrona y la gente se lo lee en diagonal, no termina siendo productiva, ¿no? Luego la conversación que tiene que derivar. Hola, gracias por esta charla tan interesante. Michael Calusa, Head of Product Analytics en Kingmakers. Quería preguntar si alguien de vosotros tiene experiencia, a lo mejor algunos consejos de cómo aprovechar el dato de Amplitude o de otras herramientas en las fases de creación de ideas o de priorización de iniciativas internas. Si estáis usando datos para ayudar a los equipos de producto en las fases muy tempranas de enfocarse en las ideas que luego, si implementadas con éxito, van a traer más revenue o nos van a acercar al objetivo que queremos lograr. ¿Qué pasa? Sí que os contesto. Bueno, para empezar hay que conocer muy a fondo el negocio. Yo creo que eso es clave, ¿no? Para hacerse, como comentaba Laura, las preguntas adecuadas, ¿no? Una vez conoces el negocio ya tienes que empezar a definir qué quieres medir y cómo quieres medirlo, ¿no? Cuando tienes todo eso claro, bien definido, toda la taxonomía, las propiedades de usuario, propiedades de evento, ya tienes que empezar a enfocarte un poquito en, bueno, ¿qué funciona mejor a nivel de conversión, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar las métricas de negocio, ¿no? Y una vez tienes muy claro que pues, o sea, hay secciones que con muchísimo tráfico, pero una conversión media, pero mejorando ahí un punto porcentual, pues puede tener muchísimo impacto en negocio, pues sabes que la estrategia de mejora de conversión tiene que ir por ahí, ¿no? Igualmente, secciones con poco tráfico, pero mucha conversión, pues al final, como todo, ¿no? Es coste y beneficio, ¿no? Y tratar de hacer cambios, pues que testearlos, por supuesto, y que sean significativos y que bueno, tengan el mayor impacto posible. Yo creo que la clave es conocer a fondo el negocio, no medir por medir, y tener muy claro qué teclas hay que tocar. Es una respuesta un poco genérica, pero
Pero yo creo que al final, te puedo dar detalles muy concretos de nuestro caso. Yo, por ejemplo, todas las semanas tenemos reuniones de equipo, reuniones weekly semanales, ¿no? Donde yo tengo un dashboard donde analizo por cada una de las secciones de Habitísimo cuál es la que convierte mejor, ¿no? Cuando trabajamos con OKRs, ¿no? Siempre hay que poner en duda las decisiones, ¿no? De las estrategias de negocio, ¿no? Y no hay que cortarse, ¿no? Siempre hay que tratar de impulsar, oye, el negocio quiere cambiar la home de Habitísimo. Pues tú tienes que levantar la mano y decir, ojo, esto tiene un coste determinado y el impacto va a ser mínimo, ¿no? Nos conviene mucho más tocar esta otra tecla, ¿no? Al final hay muchas variables a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, creo que la clave es tener muy bien identificado cada una de los funnels de conversión y saber de dónde llega el revenue, ¿no? Yo voy a robar la idea a Daniela, que me ha parecido buenísima. Oye, si lo que quieres saber es en qué te equivocas, yo iría a los usuarios, les preguntaría, ¿no? Esa parte cualitativa es muy importante, que también se puede hacer con datos en Quanti, pero vamos, estar cerca de los que te compran lo que estés haciendo es lo primero, seguro, seguro. Y luego, también robándole un poco a Enrique la idea, nosotros al principio, para saber si las cosas funcionan, nos es muy útil el funnel. O sea, si pues de A a B tienes que, ¿no? hacer un paso, pues oye, ojalá el día de mañana puedas tener un funnel mucho más amplio, pero empezaría por, oye, de los que iban a hacer A, ¿cuántos han llegado al final? Y luego intentar ir partiendo ese problema, sobre todo yo tapo agujeros, básicamente, y entonces voy enterándome pues, de esos agujeros, de esas caídas, pues intentar luego entender el porqué, ¿no? Por qué la gente se cae de este paso a este paso, y eso también nos ayuda. O sea que centrarte en el usuario, que creo que es importante, y empezar por eso, por algo fácil de A a B, que creo que siempre ayuda. Sí. De hecho, sobre ese punto, en ese caso con Amplitude, directamente a construir, como dices tú, un funnel, ¿no? Aunque sean esos los 3 pasos, vas viendo cómo se va cayendo la gente. A mí una cosa que me ha ayudado es una cosa que se llama como Pathfinder. Es decir, que luego que dices, porque piensas en eso y dices, pero ¿dónde va la gente que se va perdiendo aquí? Entonces dices, vale, del paso 2 que he perdido X persona, ¿cuáles son los caminos que siguen después? Y esto te sorprende porque ves a gente haciendo cosas que hace allí, porque anda. Pero claro, ahí ya te da como una parte explorativa, ¿no? Yo creo que lo primero para mí es hablar con el cliente, lo que hemos comentado, porque al final ahí es como que te plantea los problemas de negocio con el que luego buscas el dato, pero si es simplemente explorando desde los datos, creo que desde el funnel, luego ir viendo dónde pierdes a la gente aquí y allá y dónde van, eso puede ser una buena técnica para... Y luego lo que decía de priorizar, nosotros en el caso también vemos todo el mundo el funnel, pero lo enfocamos al revés. Yo creo que eso también depende del negocio. En vez de ver desde adquisición y que entra el usuario, nos vamos al punto crítico, es por qué no compra. Y empezamos de compra para atrás. O sea, una vez que pagas, a ver qué pasa hacia atrás, porque es nuestra prioridad que el usuario, pues en este caso, haga la compra, que es algo inmediato. Pero sí, yo creo que eso es lo... Y luego hay algo que muchas cosas no decimos, pero la intuición, cuando tienes visión transversal del negocio y sabes tu producto, busca tu intuición, porque a veces te decimos, sé que esto está mal en este paso, pero no sé por qué. Pues está mal algo, búscalo hasta que lo consigas, porque muchas veces nos ha pasado que la intuición no lo ves en un dato, en un dashboard. Al final lo ves cuando un usuario llama o te manda un montón de mensajes por Instagram, que suele ser un medio de comunicación que utilizan y no está en el flow, en el happy path de nuestro usuario para nosotros. Entonces, si algo piensan que está mal, búscalo, que encuentras, seguro. Los foros. Sí. O en Taxdown. Taxdown también busca. Gente que sepa inteligencia artificial. Además está muy bien en San Bernardo, o sea que están súper céntricos. Os estoy haciendo aquí luego ya. Pues nada, yo creo que con esto ya podemos terminar. Simplemente, bueno, pues agradeceros a todos el haber atendido a la conferencia. Espero que os haya resultado interesante. Como decía Daniela, ya sabéis que el usuario final, y ahí nos incluimos todos, somos sorprendentes a veces y pensamos el producto, lo estamos diseñando de una manera y lo vamos a usar como nos dé la gana. Entonces, pues bueno, en eso estamos ayudando un poquito, creo yo. Si queréis saber más sobre, bueno, pues sobre lo que hacen ellos y demás, van a estar por aquí, por supuesto, abiertos a preguntas. Y sobre nosotros, yo voy a estar por aquí toda la tarde. Tenemos también un workshop interesante para si queréis usar Amplitude y demás y ver y ganar ciertas cosas. Así que nada, de nuevo, pues eso, muchas gracias a Álvaro, a Enrique, a Daniela, a Mariana.
Y nada, simplemente desearos una buena conferencia. Hay muchas charlas interesantes y luego, pues nada, un excelente networking. Muchas gracias.